¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast. Para comentar, en esta oportunidad tenemos a la licenciada Patricia Orantes, candidata a diputada en segunda casilla por el Estado Nacional por el partido Movimiento Semilla. Así que, licenciada Patricia, mucho gusto, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí deliciosamente gozando el calorazo del Gran Petén. Eso. Sí, la verdad que sí, el calor ha estado bastante fuerte. Este año ha sido... el año pasado creo que un par de veces se llegó a más de 40 y este año se ha mantenido en más de 40 muchas veces. Sí. Bueno, entonces, licenciada, quisiera que empezáramos conversando acerca de quién es Patricia Orantes para que la gente le pueda conocer. Bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Bueno, yo soy bióloga sancarlista. Tengo 2 maestrías, una en administración pública y otra en políticas públicas para el desarrollo. Siempre me he especializado en el tema de ambiente. He trabajado mucho asesorando al INAV, al CONAP, en los años en que era posible asesorarlos porque les interesaba la buena asesoría. Hoy no les interesa. Y bueno, en 2015, a raíz de las protestas por la cooptación de la presidencia, que se vio muy claro en el caso del Patriota, que salimos todos a las plazas, se me atravesó un grupo lindo llamado Grupo Semilla, que era un grupo de análisis político de la realidad. Y muy pronto, en ese grupo de análisis, nos dimos cuenta que lo que le estaba haciendo falta a Guatemala era rescatar la política. Habíamos dejado que nos la robaran. Teníamos en ese momento más de 20 partidos políticos, de los cuales la enorme mayoría, 90%, no representaban los intereses de la gente, sino más bien intereses privados de redes políticos, económicas, clientelares. Y decidimos dar un paso a la formación de un nuevo partido político. Desde entonces, desde hace 8 años, estoy construyendo partido. Mi fuerte ha sido siempre abanderar el tema ambiental dentro del partido. He estado en el Comité Ejecutivo Nacional y ahora por primera vez me lanzo a una candidatura a rescatar el Congreso. Eso, muy bien, qué alegre. Yo creo que, bueno, algo de lo que mencionaba, ¿no? Siempre han habido cantidad abrumadora de partidos políticos, pero casi nunca representan los intereses populares. Y algo más que me llama la atención de lo que menciona. Ha hecho falta gente que se involucre en política para rescatar la democracia, para rescatar la política en sí misma, porque literalmente la han tenido secuestrada, ¿no? Y los grupos de élite siempre con intereses oscuros distintos a los que son los intereses populares son los que se encargan de figurar con ayuda, por supuesto, de toda la maquinaria estatal, con ayuda de los medios de comunicación que también están comprados. Entonces, lastimosamente hemos tenido tantísimos años de una política o de una democracia secuestrada, ¿verdad? Y qué bueno que usted mencione eso, porque al final de cuentas creo que es importante darse cuenta que es necesario que como ciudadanos nos vayamos involucrando cada vez más para pues promover este rescate, ¿verdad? Mencionaba que es de los cofundadores del partido Semilla, entonces ya como que adentrándonos a la digamos, a la esfera política propiamente, también nos decía de que tiene una administración en administración pública. Quiero remarcar esto porque hay mucha gente que dice, es que no tienen experiencia, es que no. Pero, ¿qué nos dice usted sobre esto de proceso electoral, por ejemplo? Bueno, este es un proceso electoral clave que va a definir buena parte del futuro de Guatemala, un futuro con esperanza o un futuro todavía más incierto y negro del que ya tenemos. ¿Por qué? Yo quiero poner como ejemplo lo que tenemos ahorita en el Congreso. En esta legislatura hay 20 partidos políticos. De esos 20, 16, y a veces suena muy duro decirlo de esa manera, pero es la realidad. 16 son mafias disfrazadas de partidos políticos. Hoy tenemos 30 partidos políticos compitiendo electoralmente. Eso no es normal. ¿Pero por qué tenemos 30 partidos políticos? Porque se ha vuelto una ruta para ir a saquear al Estado. O sea, convertirse en un partido político asegura llegar al Congreso y vender mis votos para las mayorías que se puedan formar entre corruptos
asegura obtener dinero del Tribunal Supremo Electoral por haber simplemente competido y ganado algunos votos. Y eso es lo que tiene asfixiado a las instituciones públicas, y por eso los servicios de salud no funcionan, los servicios de educación no funcionan, por eso no hay transporte público masivo, por eso no hay seguridad, por eso la reserva de la biosfera maya ya el Estado no tiene control sobre ella. Por eso Guatemala se está realmente resbalando muy peligrosamente. Entonces, en esta elección lo que tenemos es la oportunidad de pensar, ya no votar de la misma manera, y tener un voto razonado, consciente, investigado. Nosotros siempre decimos, no queremos un voto de fe. Hay todavía mucha gente que no conoce Semilla, queremos que nos investiguen, que se metan a nuestras redes, en Facebook, en TikTok, que miren quiénes somos y que se atrevan a votar por partidos radicalmente diferentes, que lo que buscamos es rescatar la política, rescatar el Congreso, la presidencia, los gobiernos municipales, para poder empezar a reconstruir el país. Qué interesante. Algo de lo que decía, simple y sencillamente, todavía no terminamos como sociedad de entender de que es necesario, pues, para empezar a involucrarnos y empezar a rescatar el Estado, la democracia, pero también con candidatos o con partidos que sean radicalmente diferentes. Pero yo quisiera hacer énfasis ahí. ¿Qué significa para usted? Para que la gente le pueda entender, porque quizá yo le entiendo, ¿no? Pero ¿a qué va usted con radicalmente diferentes? Bueno, Pues digo porque la gente... Dinero. Ajá. Lo que pasa es que la gente puede pensar que se refiere a cuestiones ideológicas. Ya con el doctor Arévalo abordábamos el tema de las ideologías y eso pues creo que quedó bastante claro, pero para que la gente no confunda, ¿no? Claro. ¿A qué se refiere a radical? Decía. Bueno, ¿para qué son los partidos? Los partidos son para agregar intereses de las personas, de las mayorías de los grupos sociales, y llevar su voz, su representación, sus necesidades, y responder a esas necesidades haciendo leyes desde el Congreso o impulsando política pública y programas, servicios públicos desde el Ejecutivo, desde los gobiernos municipales. Eso no lo están haciendo la mayoría de partidos. ¿Por qué? La diferencia es que estos realmente no son partidos políticos, son grupos de redes que se asocian. Son empresas. Son empresas que han capturado la política, y una manera de verlo es, por ejemplo, que tienen un caudillo. No se mueven alrededor de ideas, de propuestas, sino alrededor de un caudillo popular que habla bonito, que es capaz de atraer financiamiento, ¿verdad? Los famosos financistas. Sí, pues. Y esos financistas son muy peligrosos, son cada vez más peligrosos. Totalmente. Porque vienen de ser contratistas del Estado, donde han recibido sobreprecio por las obras o los servicios que le han vendido al Estado, y ese sobreprecio lo invierten en sus partidos políticos. Hay financiamiento del crimen organizado y hay financiamiento de grupos, digamos, de poder y de interés, que cuando estos partidos llegan al poder, lo que hacen es cobrarles la factura. Entonces son partidos que no tienen independencia política, ¿verdad? Por supuesto. Ya llegan con facturas, están alrededor de caciques, no tienen realmente propuestas, sus cuadros generalmente no tienen formación, no tienen experiencia, no saben de la cosa pública y realmente no están interesados en llegar a servir. Es triste decirlo, pero están interesados porque esto ya se volvió parte de una cultura política. Digamos, desde los presidentes como Otto Pérez y Roxana Valdetti, Jimmy Morales, Alejandro Yamatei, que recibe alfombras en su casa, ¿verdad?, llenas de dinero. Ese es el ejemplo que los políticos de arriba le han estado dando a los políticos de abajo. Entonces esto se ha vuelto un problema cultural, y hay una batalla de cultura política que tenemos que batallar. Hay que separar la política del dinero. También hay que separar la política partidaria de la religión. El Estado debe ser laico para asegurar que pueda de esa manera proteger la diversidad de creencias religiosas. Entonces, ¿verdad? Yo creo que esa es un poco la diferencia. Semilla es un partido laico, Semilla es un partido que no le debe nada a nadie, que tiene autonomía política y financiera. No tenemos grandes financistas, todo es trabajo voluntario, y tenemos una propuesta arrasadora de plan de gobierno y de agenda legislativa que la pueden ver en votadiferente.com.
Ah, qué excelente. Vamos a platicar de repente sobre eso un poquito. Solamente quisiera enfatizar en algo. Bueno, primero que nada, mencionaba de que los partidos políticos buscan financiamiento, ¿no? Porque son como empresas. Y esto no es que yo lo quiera hablar. Lo que pasa es que es necesario que la gente entienda por qué hay tanto, porque sí me han preguntado, ¿por qué hay tanto partido político? Claro. Pues es eso, porque los partidos políticos son como empresas que funcionan captando plata para sí mismos, ¿verdad? Bien, eso por un lado. Y en segundo lugar, el tema de la agenda legislativa. Bueno, antes de el tema de que los partidos políticos o el hacer política debe hacerse de forma laica, ¿no? Para que la gente no confunda las cosas, no es que es decir, no es que se esté en contra de las religiones. Lo que pasa es de que debemos entender que hay muchas religiones y por mucho que yo tenga una creencia, yo tengo que respetar la tuya. Claro. Y tengo que respetar la de él y tengo que respetar la de ella y tengo que respetar la de los demás. Entonces, el Estado debe ser laico para proteger las creencias de todos los cultos, de todos los grupos religiosos, porque la misma Constitución Política de la República establece que hay libertad de culto. Pero ¿qué ha pasado? Es de que lastimosamente esta legislatura y las anteriores han utilizado una sola religión, ¿verdad? Para tratar de poner los intereses y sus creencias de esa religión por sobre las demás, cuando hay gente que pues simple y sencillamente piensa distinto. Claro. Y pues que también es válido no tener una religión, ¿verdad? Que también debe ser protegido por el Estado, porque al final todos somos ciudadanos y todos merecemos la misma protección del Estado, la misma garantía de nuestros derechos. Entonces, para enfatizar en eso. Más claro, imposible. De hecho, en Semilla habemos de todas las creencias religiosas, ¿verdad? Ah, qué interesante. Sí, Semilla es un partido realmente que aboga por la pluralidad, o sea, el respeto a la diferencia, por la igualdad, más allá de las diferencias, ¿verdad? Claro. De igualdad de dignidad, de derechos, de libertades, de opiniones. Entonces, sí, en Semilla vemos gente que cree, es un movimiento muy diverso, muy plural, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que sacar a los corruptos, que la corrupción no entra en el partido, y que el servicio, el poder público, los espacios de poder público son para servir y no para servirse. Qué interesante. Ahora, bueno, ya como adentrándonos propiamente en el ejercicio del cargo para el cual se está postulando, vamos a hablar del tema de la legislación. Y bueno, ¿cuál es la propuesta de Movimiento Semilla en el Listado Nacional? ¿Cuál es la propuesta legislativa? Bueno, tenemos una propuesta muy completa que viene de entender lo que le está sucediendo al país y lo que necesita la gente. Uh-huh. Entonces, un primer ámbito donde queremos trabajar es en asegurar, darle bienestar a las familias, a las personas, porque ha habido mucha crisis económica acumulada y la pandemia la vino a recrudecer. Por supuesto. Tenemos una situación de alza de precios muy fuerte. La pandemia echó abajo muchas micro y pequeñas empresas, emprendimientos. Entonces ahí tenemos una serie de iniciativas. Voy a mencionar una nada más, que es la iniciativa de farmacias públicas, que lo que van a hacer es legislar para que hayan farmacias que compren competitivamente a nivel internacional y a precios los más baratos posibles y puedan trasladar eso directamente a los ciudadanos. Hoy Guatemala tiene los precios de las medicinas más altas de Latinoamérica y es porque tenemos un cartel de farmacéuticas, importadores y productores de medicamentos que se ponen de acuerdo en los precios. Si tú necesitas una medicina, puedes llamar a 6 farmacias y las 6 te van a dar el mismo precio. El mismo precio, ¿verdad? Muy cierto. Entonces, otro ámbito que tenemos... Solo, perdón, como para hacer énfasis ahí, ¿no? Antes era posible, todavía hace, no sé, unos 10 años, de repente era posible como cotizar diferentes precios y de repente había como que de 25 a 10 a 15 quetzales de diferencia. Ahora manejan los mismos precios. Hay un cartel que se ha puesto de acuerdo en los mismos precios y eso realmente llora sangre para la gente que tiene que pagar una enfermedad crónica. Imagínense pagar una medicina de 600, 800 quetzales mensuales por años por una enfermedad crónica. Sí.
Entonces, ahí, digamos, esa es una de varias, no puedo mencionar muchas, porque tenemos una agenda legislativa realmente muy amplia. Otro ámbito es el ámbito del rescate y la regeneración de la naturaleza. Creemos que Guatemala tiene un potencial muy alto y el bienestar de su población depende de mantener el equilibrio ambiental. Tenemos uno de los índices de destrucción natural más fuertes de Latinoamérica nuevamente. Y ahí tenemos, como no hemos podido sacar una ley de aguas tan necesaria. Y que es constitucional, de hecho. Es un mandato de la Constitución tener una ley de aguas. Bueno, ya hay tantos intereses creados que ha sido muy difícil, pero lo que vamos a hacer es legislar por pedazos, partes que son muy importantes. Lo primero es que Guatemala tiene que seguir produciendo agua. Y vamos a legislar para crear una red nacional de bosques productores de agua, que estén ahí siempre produciendo agua, eso es muy importante. Una segunda es para hacer lo que el Ministerio de Ambiente debió de haber hecho y no ha hecho, que es obligar a los gobiernos municipales a poner sus plantas de tratamiento bajo normas de contaminaciones mínimas permisibles, porque hoy estamos contaminando todos los ríos. Tenemos un país que transitó hace 20 años, todavía éramos un país de abundante agua. Hoy somos un país con agua cada vez más escasa. Nosotros hemos estado en todos los departamentos y después del costo de la vida y la inseguridad, el tema del agua es la preocupación, una de las preocupaciones más grandes, porque ya no tenemos agua. Y lo otro es el riego. Quiero mencionarlo mucho porque para Petén es muy importante. A falta de ley de aguas, lo que tenemos es la ley del más fuerte. Entonces, ¿qué pasa en la costa sur y en muchos lugares? La gente, los poderosos en Alta Verapaz, se roban los ríos. Ya tienen una plantación de azúcar, una plantación de palma africana, agarran el río y lo desvían a su finca y las demás comunidades, bien, gracias. Claro. Entonces, el 75% del agua para riego agrícola en este país se utiliza en 5 monocultivos de agroexportación. ¡Wow! Y mientras tanto tenemos 2 millones de familias campesinas que si no llueve, no comen. Tienen agua. Entonces tenemos también una iniciativa de ley para garantizar el acceso a riego a los pequeños productores. Y así tenemos una agenda que les invito realmente a conocer en votadiferente.com. Excelente, muchas gracias, licenciada Patricia. Bien, y aprovechando de que pues estamos hablando de legislación, estamos hablando de agua, de protección a la naturaleza, Petén tiene un recurso valiosísimo que es la biosfera maya, ¿verdad? En primer lugar. Y el segundo es el lago Petén Itzá, ¿verdad? Que tiene, si hablamos solamente del lago, podemos hablar un gran rato de los problemas que está representando actualmente, por lo mismo de que no hay legislación que proteja el lago. No hay, recuerdo que hace 4 años en la campaña de algunos diputados decían, sí, es que tenemos una agenda, tenemos una propuesta legislativa para proteger la cuenca del lago Petén Itzá, pero hasta el momento no se ha visto nada, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace falta hacer para que una propuesta de esta naturaleza cobre efectividad? Porque tenemos el lago. Todavía estamos a tiempo, no solo de cuidarlo, sino de protegerlo y de rescatarlo y no permitir que llegue a los niveles como ya llegó el lago de Amatitlán, por ejemplo, ¿no? Cabal. Mire, yo le voy a dar un poco de vuelta a la respuesta. A ver. Porque hay un mensaje muy importante que creo que debemos de compartirle a la audiencia. Y es que las soluciones técnicas las tenemos en Guatemala. Y tenemos a los expertos técnicos, de los profesionales y a los técnicos y a la gente que sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. Todo el mundo sabe que aquí lo que hay que hacer es invertir en plantas de tratamiento. Totalmente y que eso le corresponde a los gobiernos municipales. Bueno, primero al Ministerio de Ambiente, que tiene el mandato, no necesita más leyes. Le corresponde a los gobiernos municipales, no necesitan más leyes. Necesitan un poco de asesoría técnica, apoyo financiero. Lo que no hay es interés, es voluntad política. No lo hay porque lo que tenemos ya acumulado desde hace décadas son estos partidos que vienen gobernando. En semilla le llamamos un régimen político. Cambian de rostros, cambian de partidos, cambian de canciones, pero es el mismo régimen. Y a ese régimen lo que le importa es acumular riqueza, acumular poder y acumular impunidad para poder seguir acumulando riqueza y poder.
Entonces la solución tiene que empezar por ser una solución política. Por eso estas elecciones son tan importantes. Porque solo si tenemos gobiernos municipales decentes, legisladores de Petén que representen y que realmente quieran solucionar el tema del lago, y una presidencia que ponga ministros de ambiente y etcétera, que sean la voz de la naturaleza, vamos a poder solucionar esto, ¿verdad? El plan de gobierno de Semilla, por ejemplo, tiene más de 700 millones de quetzales en asegurar saneamiento en los municipios que más generan contaminación a los cuerpos de agua, por lo que decíamos anteriormente, que nos estamos quedando sin cuerpos de agua limpios. Y bueno, Petén Itzá, por estar en un centro turístico, sería una de esas prioridades. Pero para eso tenemos que ganar la presidencia. No puede seguir ganando la presidencia un gobierno que solo va a llegar a robar. Claro, por supuesto. Ahora, sobre la biosfera maya, bueno, hay legislación que protege la biosfera maya, pero actualmente sigue dándose el problema de que hay muchas comunidades que están dentro de área protegida, comunidades que pues utilizan los recursos de la biosfera maya, y que ese no es tanto el problema, sino que el problema se da mucho más porque hay gente que utiliza área protegida para cuestiones de ganadería y todas estas cosas. Sé que está la legislación que protege, o sea, pero entonces volvemos al tema de la voluntad política. Esto ya no le corresponde a los alcaldes claramente, pero las autoridades no mueven ficha CONAP, no mueven ficha del MAGA. ¿Qué está pasando con toda esta gente que debe hacer las cosas y no las hace? Bueno, nuevamente, aquí lo que ha pasado es terrible y es que el Estado perdió el control sobre la reserva de biosfera maya. No tiene control. No hay, es cierto. No llega policía, no llegan autoridades, no llega nada. Nada. Yo estuve muy cercana al Consejo Nacional de Áreas Protegidas por varios años de mi vida, por mi trabajo profesional, y realmente era muy lindo en los años 90 trabajar para el CONAP, porque había un equipo de gente comprometida en cuerpo y alma, biólogos, conservacionistas, y había cierto apoyo político, todavía había mucho empoderamiento. El CONAP tenía a gente planchada, siempre estaban dirigidos por gente comprometida también con las áreas protegidas, porque esa es su misión. Su misión es preservar la integridad de las áreas protegidas y de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas. Pero con el proceso de cooptación del Estado, frente al CONAP empiezan a poner a funcionarios que no saben nada de conservación y que no les interesan las áreas protegidas. Frente al Ministerio de Ambiente empiezan a poner a funcionarios que no les interesa el ambiente, la contaminación, la biodiversidad. Ni siquiera saben hablar del tema. Es una vergüenza. Entonces vamos a lo mismo de siempre, ¿verdad? Y es grave lo que está pasando. Y nuevamente las soluciones técnicas las tenemos, las de política pública las tenemos. Para Semilla lo que proponemos es retomar el control de la reserva de biosfera maya, expandir el modelo de las concesiones forestales comunitarias hacia otras áreas de la reserva, porque hoy cuando vemos una foto de la reserva, el único lugar que tiene su bosque bien cuidado es donde hay concesiones forestales. Ese modelo hay que seguirlo ampliando. 1, 2, hay que rescatar la Laguna del Tigre, donde hay un contrato petrolero lesivo a los intereses del Estado. El Estado le está pagando a una empresa para que se lleve el petróleo. Al Estado no le está quedando nada. Es realmente inaudito. Y hoy este Congreso de los 16 partidos, que son mafias disfrazadas de partidos, están queriendo avanzar una ley para renovar ese contrato a la misma empresa por 25 años más. Entonces, por eso es tan importante rescatar el Congreso. Déjenme decirles que hablando de la reserva de biosfera maya, también Semilla tiene contemplado triplicar el presupuesto para rescatar y preservar los sitios arqueológicos en esquemas de beneficio a las comunidades locales, porque son a ellas a las que les interesa
Claro. realmente preservar eso. De eso derivan sus ingresos por el turismo sostenible, etcétera. Y hoy, en este Congreso, nuevamente están queriendo aprobar una iniciativa de ley para privatizar los sitios arqueológicos. Porque dice, bueno, el Estado los tiene abandonados, entonces démoselos a empresas privadas que cobren por la entrada. Eso es inaudito, si eso es patrimonio de los guatemaltecos. No tenemos por qué necesariamente pagar y no tenemos por qué privatizarlos. Entonces, así es las cosas en este Congreso y nuevamente les invito a rescatar este Congreso en estas elecciones. Licenciada, algo importantísimo, esto de la privatización de los recursos públicos, como en ahora el caso de, bueno, pasó con la energía eléctrica, con la telefonía, ahora, bueno, me lo menciona con el tema de los sitios arqueológicos. Visité hace algún tiempo la Laguna Brava en Huehuetenango y es un lugar administrado por la comunidad. Lo que quiero decir con esto es y que va en coherencia y consonancia con lo que usted menciona, y es que los sitios arqueológicos de Petén deben o podrían, en vez de dárselos o cedérselos a empresas privadas, podrían cedérselos a las comunidades aledañas para que los administren. Y sí se puede, porque esa plata se queda en la comunidad, crean fuentes de trabajo para la comunidad, crean oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo, oportunidades económicas, de crecimiento, etcétera, para la misma comunidad que sería la beneficiada directa. Pero si dejamos como guatemaltecos, permitimos que se lo den, por ejemplo, a empresas privadas, este beneficio se perdería. Y digamos, como para amarrarlo con lo que estamos hablando, con lo que pasa en el Estado, casi todos los servicios públicos que existen, el Estado, el mismo sistema que gobierna, que tiene el control, deja que estos recursos o que estos servicios se deterioren a propósito, ¿verdad? Con el objetivo de después decir, bueno, entonces hay que privatizar. Exacto. Entonces, esto lo menciono, pues sé que usted lo sabe, pero que quizá la gente no lo ha terminado como de comprender, ¿verdad? Exacto. Miren, y pongo un ejemplo, porque claro, es muy, muy importante lo que tú estás mencionando. Y el ejemplo, tal vez más sentimos en nuestro corazón, es el tema del agua. Hace 20 años, no sé, ver una botella de agua era como inaudito, era decir, ¿por qué tengo que comprar una botella de agua? Y la razón era porque el servicio público de agua no me garantiza que el agua de mi chorro sea potable. O yo voy a un restaurante, una cafetería y no sé qué agua va a salir del chorro. ¿A quién está beneficiando eso? ¿Y a quién está golpeando eso? Está beneficiando a las empresas de agua embotellada y está golpeando los bolsillos de todos los ciudadanos, de las mayorías. Entonces, lo que tenemos que rescatar son los servicios públicos de calidad y en el caso del agua, es saber que el agua no es una mercancía, no es un tomate, no es un frijol, ¿verdad? Es un derecho humano tener acceso a agua potable. Entonces, y lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con la salud. Bueno, no me gusta, el tema del ICS, que los servicios son malos, pero no es porque sean públicos, sino es porque el Estado este régimen ha abandonado todo lo público y le ha abierto la puerta al sector privado. Por supuesto. Bueno, doctora, vamos a pasar a una dinámica. Yo le voy a dar los nombres de ciertos personajes y pues usted me dice de forma lo más espontánea posible qué se le ocurre, ¿verdad? Okay. ¿Qué significa para usted? No sé. Puede usar una palabra, puede usar varias palabras, como usted. Bien, vamos a empezar. Como pues usted es candidata a diputada en listado nacional, vamos a utilizar personajes del Congreso. Vamos a ver, empezamos. Alan Rodríguez. Decadencia total. Aldo Dávila. Valentía. Se me fue el nombre de... No lo recuerdo ahora. Samuel Pérez. Liderazgo, futuro, valentía, honestidad, amigo, compañero, líder. Lucrecia Hernández
Igual. Gran mujer, valiente, luchadora, tenaz. Manuel Valdizón. Perversión del sistema de partidos políticos. Álvaro Arzú. Elitismo. Yo creo que vamos a cerrarlo ahí. Ahorita que estaba recordando nombres de diputados, recuerdo a Alfonso Bauer Pais, ya fallecido. Recuerdo, creo que todavía en internet se puede encontrar una de sus últimas intervenciones. Para que la audiencia sepa, Alfonso Bauer Pais fue un diputado, más o menos por 1990, no recuerdo la fecha exacta. Gran personaje. Él fue uno de los firmantes de la carta de solicitud de renuncia de Jorge Ubico en el 45 por ahí. 43. 43, 44 por ahí. Y bueno, posteriormente se hizo diputado, un excelente trabajo. Y hay un video en internet que ustedes lo pueden encontrar en donde Suri Ríos es la presidenta del Congreso y él pide la palabra y Suri Ríos no le da la palabra. Y es algo que duele, porque don Alfonso Bauer representaba legítimamente los intereses del pueblo de Guatemala y bueno, simplemente queda en evidencia desde dónde vienen las cosas con esta señora, ¿verdad? Entonces, bueno. Licenciada, antes de terminar, quisiera que le diera un mensaje a la población petenera y a la audiencia de este podcast, porque seguramente lo van a ver más gentes, más personas fuera de Petén también. Entonces, que le diera un mensaje, que les diga cómo pueden votar por usted y pues bueno, el tiempo es suyo. Ok. Bueno, gracias por el espacio nuevamente. Yo decirles que entendemos en Semilla perfectamente la animadversión que hay al sistema de partidos políticos, totalmente entendible. Nosotros la vemos todos los días, la desconfianza, y por todo el manoseo y discreción que se ha tomado el Tribunal Supremo Electoral en esta elección para decidir quiénes sí participan y quiénes no. A nosotros nos dejaron sin candidata a la presidencia en 2019, que era Telma Aldana. También hay mucha frustración y muchas ganas de no votar o votar nulo. Y solo decirles que eso es lo último que podemos hacer, que debemos hacer, porque eso beneficia a los de siempre, beneficia a estos partidos corruptos. ¿Por qué? Porque a ellos no les daña que no se vote por ellos, pero les beneficia que no se vote por los partidos sanos como Semilla. Entonces sí les instamos mucho a que nos conozcan en nuestras redes para que vean qué tipo de partidos somos y que este 25 de junio se atrevan a votar diferente, a que voten por Semilla. Muchas gracias. Bueno, no dijo cómo podemos votar por usted. Bueno, en el listado nacional yo siempre pienso en el partido más que... pero yo voy en la segunda casilla por el listado nacional. Llevamos un equipo muy fuerte de líderes que han dedicado sus vidas a la lucha social desde diferentes ámbitos en el listado nacional. Entonces, en la papeleta verde vamos a estar en la esquina inferior derecha. Ahí va a estar Movimiento Semilla y pueden apoyarnos a limpiar el Congreso. Eso. Muy bien, entonces, estimados amigos, eso es todo por hoy. Licenciada Patricia Orantes, muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Bienvenida, entonces, estimados amigos, es todo. Nos vemos pronto.